Ya regresamos, 9 de la mañana, 15 minutos. Hay mucho que decir a lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo el proceso que se vivió para la renovación de su presidencia, la salida pues ya de la presidencia, sigue como ministro de Arturo Saldívar, la llegada de Norma Piña y todo lo que está alrededor, ¿eh? Una noticia que para muchos fue pues alentadora por lo que significa, por el perfil de la ministra Norma Piña. Me da mucho gusto saludar a Laurence Pantin. Ella es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa. Laurence, qué gusto saludarle. Feliz inicio del 2023. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un gusto estar con usted. ¿Cómo ver la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? Una mujer, se rompe el techo de cristal. Muchos nos hemos detenido también en ello. ¿Por dónde empezamos el análisis? Pues sí, yo creo que primero es muy buena noticia este nombramiento. Primero por el fuerte símbolo que representa el hecho de que las mujeres podemos ocupar los más altos cargos de decisión en este país. Creo que era ya tiempo, ¿no?, que esto sucediera. Luego, efectivamente, me gustó mucho algo, que es que en su primer discurso tras su nombramiento, la propia ministra Piña reconoció que para romper este techo de cristal no solamente había contribuido ella, sino efectivamente sus compañeros y compañeras, porque ellos son los que votaron para que ella fuera presidenta. Entonces, me pareció interesante que reconociera que no era un logro individual, sino de toda la institución. Y me parece que así es, efectivamente. Pero lo importante, además, es que no llega al cargo cualquier mujer, sino efectivamente una ministra que destaca por sus votos en defensa de los derechos humanos. Podemos recordar su posición al respecto con respecto a la prisión preventiva oficiosa, que ella estaba a favor de invalidarla, también a favor del derecho a un medio ambiente sano y, por supuesto, a favor de los derechos de la mujer. Tuvo una postura muy interesante en discusiones que se dieron en la Corte sobre el aborto, por ejemplo. Y yo creo que ella, además, una cosa importante es que en su primer discurso dijo que tenía el compromiso de representar a las mujeres. Y yo creo que esto es importante, efectivamente, en el contexto en que estamos. También Sí. es una ministra que cuenta con una trayectoria muy larga de más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación, donde escaló los distintos eslabones hasta llegar al de ministra, y esto implica que tiene un compromiso con lo que se llama la carrera judicial, ¿no? Este sistema meritocrático para llegar a los distintos puestos dentro de los juzgados y tribunales. Entonces yo creo que justamente pues esto es una señal importante también, porque de hecho uno de los retos que va a tener la ministra Piña como presidenta, no solamente de la Corte, porque quien llega a la presidencia de la Corte, hay que recordarlo, también preside el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que se encarga de la administración de los recursos financieros, materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Y en este aspecto uno de los retos que va a tener es consolidar la reforma judicial que implementó el ministro Saldívar. Y uno de los aspectos muy importantes es la consolidación de la carrera judicial. Entonces yo creo que en este aspecto podemos esperar de ella, y es algo que ella anunció también en el programa de trabajo que presentó para llegar al puesto de presidenta, que quiere consolidar esta carrera, ¿no? Laurence, estamos platicando con Laurence Pantin. Ella es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa. Laurence, ¿cómo no ver lo que se ha intentado poner como como un discurso, como si el Poder Judicial fuera parte de la oposición, parte contraria al gobierno y a las decisiones y a las políticas que se impulsan? Porque en este discurso ponen las votaciones, por ejemplo, y dicen, la ministra Norma ha sido una clara adversaria del régimen. Y pues la ministra Piña vota en torno a la ley, a la justicia y a lo que ella considera es legal y lo que ha estudiado por muchos años. ¿Cómo no
entrarle a este discurso que nos han querido poner, que el Poder Judicial podría convertirse en un poder contrario a lo que sucede con el Ejecutivo. Es un equilibrio. Vivimos en una república donde hay 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero hay quienes quieren ver al Legislativo como una parte del entramado de la dinámica política de este país. ¿Cómo no entrarle a esa dinámica? Sí, es muy buena pregunta, Jaime, porque efectivamente una cosa es que exista efectivamente esta división de poderes que es muy importante, que es la base de la democracia, y donde efectivamente se dice que pues los poderes entre sí son, digamos, contrapesos. Pero ser un contrapeso no significa ser oposición. Yo creo que ahí hay un malentendido, digamos, de origen, ¿no? El tema yo creo que obviamente viene del contexto en que estamos, donde lo que se ha sentido en la presidencia del ministro Saldívar es que la Corte en particular estaba, digamos, buscando contentar al Poder Ejecutivo. Yo creo que se pudo ver en varias decisiones, en la discusión de la consulta popular, donde en realidad pues la pregunta que se planteaba era claramente inconstitucional, pero se buscó preservar la consulta cambiando la pregunta por una pregunta que no tenía mucho sentido y que nadie entendía además por su redacción. Y también, por ejemplo, el papel que tuvo el ministro Saldívar cuando llevó a cabo ciertos debates dentro de la Corte, en particular recordadas lo de la discusión de la ley de industria eléctrica, donde la manera en que se llevó a cabo el debate y la manera en que se contaron los votos por parte del ministro Saldívar fue muy polémica y en realidad muchos observadores dijeron que en realidad era una manera de llegar al resultado que no le desagradara al presidente de la República. Sí. Entonces, en ese aspecto, yo creo que muchas personas piensan que, al contrario de lo que hizo el ministro Saldívar, la ministra Piña podría hacer algo en el sentido contrario. Pero yo creo que esto es equivocado. No tiene que hacerlo ella ni nadie en el sentido contrario. Tiene que hacerlo bien, ¿no? Claro. Tiene que llevar a cabo los debates, contar los votos, y también hemos visto que en un estudio que realizamos que los presidentes de la Corte pueden tener un margen de maniobra muy importante, hasta cierto de discrecionalidad, para el turno de los asuntos, la asignación de los asuntos a los distintos ministros para que ellos realicen proyectos de sentencia, y en la agenda de los asuntos que son resueltos por el Pleno de la Corte. Entonces, en este aspecto, yo creo que efectivamente puede haber, digamos, un margen de maniobra, y se puede utilizar para, digamos, apoyar un proyecto de gobierno, o al revés, podría utilizarse en el sentido contrario. Pero yo creo que esto es incorrecto, y yo creo que la ministra Piña, en ese sentido, es una ministra que ha demostrado ser independiente. Es decir, sus decisiones están basadas, cuando uno las analiza, primero hay una cosa que es muy importante, es que ella es bastante congruente en los criterios que utiliza en sus decisiones. Entonces, esto lo que nos muestra es que ella justamente no se deja ir por a quién le conviene tal o cual decisión, sino justamente en el derecho y en los hechos. Y eso es lo que necesitamos al frente de la Corte. Una Corte que en algún momento pueda ser un contrapeso frente a posibles abusos de poder, pero no una Corte que sea oposición. Pues sí, es que ese es el tema, ¿no? Y que esté apegada a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes y a lo que dice la justicia, bueno, a lo que se genera alrededor de la justicia y todo lo que ahí camina. Pues Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia de la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa. Qué gusto. Y ojalá, Laurence, nos regales algunos minutos más adelante, ya cuando empecemos a ver, cuando se toman decisiones importantes, el plan B de la reforma electoral y todas las decisiones importantes que seguramente van a tener que pasar por la Suprema Corte, por alguna de las salas de la Suprema Corte, y las decisiones que se tomen ahí, ojalá nos ayudes a comprenderlas. ¿Te parece? Sí,
con muchísimo gusto, y recordar que efectivamente es importante ahorita ver en los hechos cómo se desempeñará la ministra Piña y también, como decía, no solamente en la Corte, también en el Consejo de la Judicatura Federal, donde se llevan a cabo cosas muy importantes y estaremos, por supuesto, a la orden observando esto y a la orden para contestar dudas o preguntas. Laurence, recibe nuestros mejores deseos para el 2023. Que tengas mucha salud, mucho trabajo y mucho éxito. Muchas gracias igualmente a ti, Jaime, a toda la auditorio. Gracias, es Laurence Pauntín. Ella es coordinadora del Programa de Transparencia de la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa. A las 9:25, Cintia Dávalos, el COVID, China, ¿qué es lo que está ocurriendo allá? Pues este domingo, Jaime, China reabrió sus fronteras después de 3 años.